La educación. Capítulo 13. La Biblia como instrumento educador. Te guiarán cuando camines, te guardarán y cuando duermas hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 6, 22. La cultura mental y espiritual. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 4. Según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por medio del esfuerzo. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los recursos necesarios para el desarrollo mental y espiritual. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender, a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie, y solamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, 10. Una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. Cada evangelio es un complemento de los demás, cada profecía, una explicación de la otra, cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Todo principio de la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Únicamente el Ser Infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. Al buscar las diferentes partes y al estudiar su relación, entran en actividad las facultades superiores de la mente humana. Nadie puede emprender ese estudio sin que se desarrolle su mente. Y el valor intelectual del estudio de la Biblia, no consiste solamente en investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también en el esfuerzo requerido para abarcar los temas presentados. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Como salvaguardia contra esa degeneración, y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras, avivan y elevan los pensamientos como ningún otro libro puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir poder mental, como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito, no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. El hombre, creado para vivir en comunión con Dios, puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Creado para descubrir en Dios su mayor gozo, en ninguna otra cosa puede hallar aquello que puede calmar los anhelos de su corazón, y satisfacer el hambre y la sed del alma. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor, y a menos que sea por propia decisión, no tienen límite las posibilidades de su desarrollo. En su vasta gama de estilo y temas, la Biblia tiene algo para interesar a cada mente y atraer cada corazón. Sus páginas encierran historia antiquísima, biografías fieles a la vida, principios de gobierno para regir al Estado y gobernar la casa, principios que la sabiduría humana nunca ha conseguido igualar. Contiene la más profunda filosofía, la poesía más dulce y sublime, apasionada y emocionante. Los escritos de la Biblia, considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero considerados en su relación con su gran pensamiento central, son de alcance infinitamente más amplio, de valor infinitamente mayor. Desde este punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado.
En las verdades enunciadas con más sencillez se encierran principios tan altos como el cielo, y que abarcan la eternidad. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 4. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la restauración del hombre, el poder de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. El que capta este pensamiento, tiene delante de sí un campo infinito de estudio. Tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos, la ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador, la ciencia que penetra en el propósito ideado en la mente del Ser infinito, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16, 25. La ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el ser humano. Aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría hacerlo. Ventajosa es la sabiduría, porque da vida a sus poseedores. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eclesiastés 7, 12. Juan 6, 63 y 17, 3. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. La mente, el alma, se edifica con lo que le sirve de alimento, y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Dios dice de cada ser humano privilegiado con el acceso a las Escrituras: le escribí las grandezas de mi ley. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oseas 8, 12. Jeremías 33, 3. Con la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera que sea su suerte en la vida, puede gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana, y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. Al estudiar y meditar en los temas que los ángeles anhelan mirar, puede gozar de su compañía. Primera de Pedro 1, 12. Puede seguir las pisadas del Maestro Celestial y escuchar sus palabras, como cuando él las enseñaba en la montaña, la llanura y el mar. Puede morar en esta tierra en la atmósfera del cielo, e impartir a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad. Puede lograr que su comunión con el invisible sea cada vez más íntima, como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y pueda entrar. Entonces no se sentirá allí como un extraño. Lo saludarán las voces de los santos que, invisibles, eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y amar aquí. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en su casa en el ambiente celestial.